papá, puedes empezar. Ok. Bien, amigos, muy buenas tardes. Siendo las 4 de la tarde en punto, vamos a dar inicio a el octavo Coloquio Internacional de Literaturas Amazónicas. Nosotros hemos estado desarrollando estos coloquios en distintas ciudades amazónicas del Perú, en Iquitos, en Pucallpa, en Tarapoto, Lamas, La Merced. Este año iba a ser en la ciudad de Tingo María, pero la epidemia lo único que ha hecho es postergar. Mientras tanto, nosotros seguimos adelante. Eh, Quiero contarles que desde un comienzo este coloquio contó primero con el apoyo de Javier Garbich, de Alisa Llanes, y poco a poco se fueron uniendo al equipo Armando Almeida, Martín Reategui, Dafne Viena, amigos como Melissa Mendieta, que es un gran soporte, también César Espino, ¿no? Y otros amigos, ahora Yossi Virues, que nos ayuda. En fin, hemos ido armando un coloquio que estudie, difunda, promocione la literatura amazónica en sus diversas vertientes. Naturalmente, ya que somos castellano hablantes, hemos priorizado el estudio de la literatura hispánica amazónica, pero eso no significa literaturas en otras lenguas. Al contrario, uno de nuestros sueños es poder en algún momento eh, tener como una suerte de subcoloquio exposiciones de escritores ayánicas que ya hemos estado planificando con Pablo Jacinto Santos, lingüista ayánica sanmarquino, quien también nos ha apoyado en la organización de estos coloquios, y quizá lo hagamos de los chipivos. Bueno, ese es un proyecto que poco a poco esperamos ir cumpliendo. Así que, sin más palabras, doy por inaugurado este octavo Coloquio Internacional de Literatura Amazónica, este octavo SILA, y empezaremos junto al poeta Jorge Luis Roncal. La primera actividad que vamos a tener tiene algo muy significativo, porque vamos a hablar de un escritor, vamos a rendirle homenaje, estas palabras van a ser nuestro homenaje a un escritor muy querido, un amigo nuestro, que recientemente ha fallecido, el escritor Luis Urteaga Cabrera. Bien, entonces, las primeras palabras en esta pequeña charla que vamos a tener con Jorge Luis, las va a tener Jorge Roncal. Así que adelante, Jorge. Hola Ricardo, un abrazo, un saludo muy especial, ¿no? Con mucho aprecio a todo tu equipo. En realidad en estas condiciones el coloquio enfrenta un nuevo escollo, ¿no? Pero como los otros escollos siempre sabrá salvarlos, ¿no? Creo que este espacio se ha hecho ya para nosotros, que creemos que hay mucho trabajo por hacer en la valoración de las literaturas nacionales. El coloquio, el SILA, se ha vuelto indispensable, ¿no? Yo creo que no es posible pensar en un trabajo serio de revelación de las literaturas nacionales sin espacios como este. Y también el saludo, el abrazo a todos los participantes, a todos los expositores que allí han estado siempre cuando tú los has convocado, Ricardo, y naturalmente a todos los participantes ya sea escuchando, enterándose, apoyando de diversa manera. El punto de partida de este coloquio es el homenaje a lo que nosotros consideramos, la verdad, un paradigma, un paradigma de lo que es o lo que debe ser el creador, el escritor identificado con las más nobles aspiraciones del pueblo. Hemos conocido, creo que más o menos simultáneamente, la intimidad social, personal, humana y literaria, ¿no? de Lucho, y podemos dar fe de que la construcción humana que es Luis Urteaga Cabrera es
una especie rara, ¿no? No digo en extinción porque sería pesimista eso, pero sí es francamente pero muy singular encontrar una persona, un trabajador de la cultura, de la educación, de las letras en el país, que tenga esa solidez, por un lado, en el aspecto propiamente humano, es decir, como persona, incluida la definición ideológica, política, ¿no? Social, y al mismo tiempo un altísimo nivel como creador, siendo que en el panorama de las letras peruanas hay pues rayas muy altas, ¿no? Hay hitos muy elevados, y en donde la percepción de la literatura o de las literaturas y sus representantes en el país está gobernada básicamente por un prejuiciado como mezquino marco de valoración, que todo aquello que contradice el esquema, la norma, el canon, es visto de manera sesgada, de manera prejuiciada, y seguramente con un afán que se da casi siempre por escamotearlo. Lucho Urteaga, en realidad, no solamente en la literatura, sino en la vida, ha sabido desde pequeño enfrentar escollos muy fuertes, ¿no? Procede de una familia del campo, del mundo andino, cajamarquino. Ha tenido serios escollos en su desarrollo educativo como persona, pero finalmente, si en términos de hitos culturales, literarios hablamos, en realidad el punto, la referencia fundamental que hace visible la existencia de Lucho Urteaga es esa novela Los Hijos del Orden. Los Hijos del Orden es una novela, como dice Roberto Reyes, de una impecable y trágica belleza, ¿no? Y entonces Los Hijos del Orden, la edición que sacamos nosotros con Artidea, y cuya carátula fue precisamente boceteada y finalmente enseñada por el propio Lucho, en un debate muy fuerte sobre el carátula, sobre portadas, sobre artes, ¿no? Y nosotros lo conocemos, realmente Lucho zanjó el tema con esa idea, ¿no?, de portada. Entonces, de esa manera queremos introducir el tema del homenaje a Lucho, al gran amigo, al gran hermano, Lucho Urteaga, y a lo que hemos considerado con Ricardo y con otros amigos, seguramente para admiración o sorpresa todavía como el más grande creador vivo, hasta hace unos días, obviamente, al más grande narrador vivo en el país, ¿no? No es la perspectiva de la cantidad de creación, no es la perspectiva de la aparición en los medios, no es la perspectiva del ranking mediático la que está a la base de esta percepción, sino sobre todo una suerte de visión integral de la ubicación del creador en países y sociedades como el nuestro, como la nuestra, ¿no? Con eso, Ricardo, y también con el abrazo y saludo a la familia de Lucho, a la que queremos tanto, ¿no? A Eddie, a Julián, a toda la familia. Hemos pasado ahora momentos increíbles ahí. Recuerdo, por ejemplo, haber ido con mis hijos de muy pequeñitos, ¿no?, a la casa de Lucho. Mientras nosotros tomábamos un vinito, los pequeñitos se quedaban dormidos, ¿no? Pero todo en una familia y en una intimidad realmente maravillosa con el gran Lucho Urteaga. Con eso quisiera introducir esa conversadita muy bonita, Ricardo, para abrir y romper los juegos de este octavo Sila. Gracias Jorge. Precisamente te cuento que hace unos días me reuní con la familia de Lucho, con Julián, con Hedy, la nieta, la mamá de la nieta, y cómo olvidé su nombre, y me han dado una muy buena noticia que te la voy a dar al final. Empecemos con Los Hijos del Orden, ¿qué te parece? Esta es la carátula de la primera edición de Los Hijos del Orden.
versión escrita de esta novela fue quemada por la dictadura militar argentina. Y Lucho tuvo que escribir nuevamente la novela basado en anotaciones y en grabaciones que hizo a los internos el reformatorio de Maranga, ¿no? Entonces, de allí salió esto. La segunda y heroica versión es esta, que tú sacaste con Artidea y el diseño de el mismo Lucho. Sí, sí. Una de las cosas que poco sabemos es que él en sus inicios era también ilustrador, le gustaba dibujar, ¿no? Creo que es una cualidad que ha heredado un poco Julián en otras dimensiones. Y la última versión de Los Hijos del Orden es esta. Contigo coincidíamos, Jorge, en que en esta novela el autor Lucho Urteaga le daba voz a una serie de personajes marginales, inexistentes e invisibles en la literatura peruana. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, en esa línea, que hay en realidad en Los Hijos del Orden es una expresión coral, ¿no?, de las voces marginales de la sociedad peruana. Claro, ha habido algunas, por ejemplo, no sé si tú recuerdas ese libro 20 casas en el cielo, o de Armando Robles, ¿no?, o del propio Congraes, ¿no? Pero en la novela de Lucho, esta exploración de las voces marginales de la sociedad peruana, del país, de esa construcción que llamamos Perú, era de una manera tal que no hay fisuras, ¿no?, en las relaciones entre esas voces que son tan diversas, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, conviven en ese coro de voces algunas contraposiciones muy severas, ¿no? Por un lado está el pequeño, el niño migrante, una especie de Juanito Rumi de Gualay, por ejemplo, ¿no?, en El Pequeño Ernesto, pero al mismo tiempo está un funcionario de Maranga, ¿no? Por un lado está la voz de la patota, de Barrio, de la Collera, y por otro lado está el marginal común, juvenil, que desacatando todo tipo de normas finalmente recae como interno en Maranga. Es decir, un coro de voces, ¿no?, una novela coral, ¿no? Y ahí quisiera remontarte, Ricardo, un aspecto que a mí me ha parecido siempre, ¿no?, muy iluminador, ¿no? En torno, partiendo de la diferencia, por ejemplo, en la construcción de los diálogos y de los parlamentos, ¿no? A partir de los sectores marginales, ¿no? Por ejemplo, Ribeiro construye sus diálogos en términos de laboratorio, ¿no? Es desde el gabinete, ¿no?, haciendo seguramente un supremo esfuerzo intelectual, porque no está integrado en alguna medida socialmente con el mundo, con los representantes, con las voces de abajo. Es decir, por ejemplo, en Los Grandiosos Sin Plumas, él hace hablar a los nietos, al abuelo, tal vez, pero Lucho ¿no? Lucho nos hace hablar a partir de su relación humana, social e íntima, porque él mismo lo dijo, él ha convivido, ¿no? Ha experimentado circunstancias muy difíciles y ha compartido en alguna medida aspectos humanos y sociales que le han servido en mucho después para construir la novela, ¿no? Sí, yo creo que a eso hay que añadir, Jorge, que Lucho era también dramaturgo. Una de sus obras, La danza de las ataduras, ganó un premio, fue representada muchas veces. Yo conocí esa obra en Yurimaguas, precisamente Magali representaba Danza de las Ataduras. Es una noticia inédita. Esto se lo decía Lucho y se reía. Bueno, la literatura sirve para mucho, decía. Eso significa, Jorge, que el conocimiento escénico y de diálogo que tenía como dramaturgo le sirvió muchísimo en la narrativa para poder realizar las diferenciaciones vocales de cada uno de los personajes, ¿no es cierto? Pero yo quiero ir a otro elemento. La primera vez que leí ese cuento estremecedor, creo que es Carretera de Penetración, ¿no es cierto? Tremendo cuento, pero más allá de la intensidad
derechos ilegítimos de Hildebrando Pérez Guaranja. Es decir, el obrero, el humillado, se revela y se enfrenta al patrón, al que lo humilla. ¿Tú recuerdas todavía ese cuento, imagino? Por supuesto, ya, un cuento tan encantador como estremecedor, ¿no? Si tú te acuerdas, Ricardo, es parte de Una llama en el viento, ¿no? Salió exacto, claro, y en donde también salió las y las ataduras, ¿no? Así es. ¿No? Pero bueno, yendo al cuento, al relato que es el más extenso allí, yo hacía siempre en esta reflexión a la que me invitas permanentemente el trabajo de Lucho, hacía una suerte de paralelo entre la carretera entre el cuento, carretera de penetración, como estrategia narrativa, pero al mismo tiempo como estrategia política de clases al interior de la historia, ¿no? En donde se va acumulando la experiencia de el sindicato, de los dirigentes y el propio personaje en colisión terrible, ¿no?, con la patronal, y entonces se va acumulando también la tensión dramática de toda la historia, ¿no? Y hacía esa primera digresión sobre ambas estrategias que construyen y que se sirven mutuamente en relación a otra visión que hemos compartido con otros amigos sobre el mismo tipo de construcción literaria en España, aparte de Miguel de Cáliz, claro, en poesía de César Vallejo, ¿no? Entonces la acumulación de intensidad, ¿no?, dramática de la poesía confluye y se articula con la estrategia, con la arquitectura en avances, desarrollo de la propia poesía, ¿no?, llegando a un final tremendo, terrible, ¿no?, a un hito altísimo, ¿no?, de definición, por un lado ideológica y por otro lado poética, ¿no? Entonces, creo que Lucho allí en Carretera de Penetración exhibe en realidad un manejo formidable, ¿no?, de lo que es la estructura del relato, ¿no? No sé si te parece. No, sí, estoy de acuerdo. Y lo curioso es que de alguna manera está relacionada con el plan vital biográfico de Lucho, de ser un ilustrador, un aprendiz de ilustraciones, a estudiar medicina, después a estudiar arte. Él me contaba una historia de cómo, estando en clase y debido de alguna manera al hambre y a las necesidades alimenticias que sufría, él tuvo que regresar a casa con un mareo, cayéndose en la calle. Tú imaginas una vida terrible, ¿no? Una experimentación de la violencia social, del abandono, de la pobreza, y que se siente claramente en los cuentos que él va escribiendo. Pero lo curioso es que, como tú lo has mostrado, hay una conciencia, no solo de la técnica, sino una conciencia del papel ideológico de la literatura. Eso que es notorio en estos cuentos y en Danza de las Ataduras, luego como que se va a difuminar, no va a desaparecer, sino va a estar presente, pero no va a estar presente, pero no de manera evidente en sus cuentos amazónicos. ¿Qué tal si pasamos a sus cuentos amazónicos? Tú publicaste primero Fábulas Amazónicas, ¿recuerdas? Claro, No, sí, claro. El papel de la fábula es extraordinario, es increíble. Ver a los animales, a los personajes cumpliendo roles sociales tremendos. ¿Qué opinas tú de estas fábulas? Bueno, en realidad, conociéndolo como lo conocimos a Lucho, o sea, nos resulta una suerte de secuencia natural de su inserción en el mundo amazónico, ¿no? Esa especial tendencia de Lucho a maravillarse, ¿no?, con los mundos que va conociendo, ¿no? Lucho amaba, ¿no?, amaba la exploración social, natural, ¿no? No sé si recuerdas tú cuando fuimos a Huánuco con Lucho Urtiaga, ¿no? Parecía un jovencito, un pequeño, ¿no?, maravillándose de las cosas de A Huancayo. A Huancayo, claro, no, pero también a Huánuco. Sí. Claro. Fuimos a Huancayo y también fuimos a Huánuco, ¿no? Y Lucho pues era un niño, ¿no? Entonces me imagino yo
cómo él a medida que va ingresando, ¿no? Finalmente a lo que fue su convivencia, ¿no? Con el mundo chipivo conmigo, cómo habrá ido maravillándose con toda esa, además que la base, digamos, la Paula en su base proviene desde atrás, ¿no? Pero cómo ingresa él a ese mundo ya real, que va conociendo de a pocos, y que trasciende él con una altura literaria fantástica en sus fábulas amazónicas, ¿no? Ganó un premio internacional, ¿no? No sé si recuerdas. Ganó el premio IDI, que es una suerte de premio Nobel de literatura infantil. Exacto, nada menos, ¿no? Nada. Sí. Y lo interesante está en que ha sabido diferenciar claramente, digamos, los géneros, ¿no? Los cuentos de literatura infantil están sometidos por la prioridad de que la ficción, la historia, la anécdota se realice plenamente, como es la tradición oral. La tradición oral se realiza con la ficción y no con el retardo que la retórica nos da en los cuentos hispánicos normales, digamos, ¿no? Y son fábulas que apuntan al meollo del problema porque se supone que el niño debe asimilar la historia que le están contando con mayor plenitud. Eso lo notamos, Jorge, en ese libro que tú también publicaste. Mira, eres culpable de muchas ediciones de Lucho. Uno de la escuela, uno de pasta verde, lo tuve, creo que lo he prestado a alguien. A ver, el otro de uno de pasta verde, no, creo que esa la sacó con otra editorial, pero no importa. ¿La tienes? ¿Cuál? ¿Sobre interculturalidad? Sí. No, es que sacó la Ricardo Palma. Perfecto. En ese libro, él ha publicado narraciones que trabajó con niños, partiendo de fábulas, partiendo de tradición oral, pero explicando su método de trabajo. Y su método, según me dijo él, era que los niños lo primero que hacían era recopilar y recoger lo que sus padres y abuelos les contaban. Eso lo escribían en una primera versión básica, ¿no? Luego, esos cuentos eran intercambiados entre los mismos alumnos y luego eran sometidos, cuento por cuento, a una suerte de crítica de la estructura tal como ha sido contada, a tal punto que, manteniendo la historia, el cuento podía cambiar totalmente de estructura. Podía empezar por el final, empezar por el medio, o el comienzo podría estar al final. Los chicos, los niños, maleaban el cuento a su gusto, manteniendo la historia, ¿no? Si recordamos la recopilación que hizo José María Arguedas con Francisco Izquierdo Ríos, que está publicada, lo único que hicieron fue recopilar y publicarla, ¿no? Y encima al comienzo lo publicaron con su nombre, como si fueran los autores. Acá nos está dando todo un ejemplo de método, de trabajo educativo. ¿Tú cómo ves su aporte educativo en este caso, Jorge? Mira, tenía eso como una especie de subtema para la conversación, Ricardo, el tema educativo en Lucho, ¿no? Lo que veo es que Lucho no es que se haya debatido, sino más bien se planteó, asumió la opción de articular literatura y educación, ¿no? Y ahí es un poco que tú has dado en el clavo, estableciendo esa articulación que hay en relación al mundo de los niños, ¿no? Para él, estoy seguro, para él, buena parte del presente y el futuro de la humanidad se juega en la formación educativa. Y en esta realidad del país, buena parte de esa particularidad está en el mundo popular, en lo que él llamaba el mundo de la pobreza, ¿no? El mundo marginal. Y entonces, si él desarrolló una línea, desarrolló además con mucha altura, ¿no? En la ficción literaria, a través de la novela, de sus cuentos, de Una llama en el viento, El arco y la flecha, ¿no? De las fábulas, también desarrolló otra vía confluyente, alternativa, pero diversa, ¿no? En la educación. Y justamente ahí,
en este libro, en Más allá de la escuela, establece los fundamentos de cómo entender el tema educativo en su integralidad y en su particularidad, es decir, en cómo entender el tema educativo con los pies sobre la tierra. Y por eso es que tú conoces también, Ricardo, esa parte del trabajo de Lucho. Desarrolla una amplia labor de formación pedagógica, precisamente más allá de la escuela formal, ¿no? Con los niños del mundo popular. Entonces, promueve y estimula la formación de una federación de niños, ¿no? Que desarrolla una cosa muy simpática, ¿no? Lo conversamos con Lucho. Esa federación tiene unos estatutos formidables, ¿no? Completamente libres. Me hace acordar a ese poema de este brasileño sobre los derechos del niño, ¿no? La declaración, ¿no? ¿Cómo? Tiago de Melo. Tiago de Melo, ¿no? O sea, un poco que es la versión poética de la propuesta de Lucho en la educación, en términos de teoría, de método, de didáctica, y también por el lado de la relación ya con el mundo infantil, ¿no? Y mira cómo es, por eso en mi opinión, la figura de Lucho es paradigmática, ¿no? Cómo es el proyecto de Lucho, que a lo que formula en este libro le suma educación e interculturalidad, ¿no? Que publicó la Ricardo Palma, que tú has mencionado. Y le suma un libro inédito, ojalá que podamos publicarlo, Ricardo, que es Cuarto de Espejos. 127 estrategias didácticas del aprendizaje a través del juego. Wow. Una cosa formidable, ¿no? Y no desde la teoría, desde el concepto, sino a partir de la propia experiencia, de las inquietudes con los pequeños, ¿no? Mucho trabajamos unos boletines donde se recogían las creaciones literarias y los dibujos de los pequeños, y era una cosa realmente fantástica, ¿no? Por ahí hay todo un universo de exploración que está todavía por revelar en el caso de los lectores de Lucho, ¿no? Bueno, la cuestión educativa yo no la he trabajado tanto, por eso es que tú eres el especialista en ese tema, y qué bueno que guardes ese libro inédito. Yo tengo un libro inédito también de él que me dio, es un guión de cine. Ese es otro elemento del que no se ha hablado mucho, ¿no? Porque no se ha publicado ni se ha filmado todavía. ¿Tú conoces algo más sobre eso? Mira, con Lucho coordinamos la promoción. Tú recuerdas que él hizo un taller de guión, ¿no? Aquí en Lima, ¿no? Sí, sí. Él dictó, ofreció un taller de guión, y a raíz de eso hicimos una lectura de ese libro que tú estás mencionando. Es un guión formidable, ¿no? Con una riqueza en la historia, en el desarrollo, en esa colisión de la aspiración de libertad, de imaginación de los pequeños con un mundo opresivo, ¿no? Y esa relación de fraternidad entre el niño amazónico y el urbano, ¿no? Es formidable. Y entonces yo le decía a Lucho, si no puedes filmar esa película, escribe la novela que hay acá en el guión, ¿no? Porque la historia es hermosa, ¿no? Bellísima. Es una especie de realización de la utopía, ¿no? Y entonces ahí hay otro aspecto que no es muy conocido de Luchito, ¿no? No solamente trabajaba el guión, y por eso es que lo que tú dices es importante, ¿no? Cómo es que le sirve el tema dramático para trabajar el relato, ¿no? Cómo le sirve el tema educativo, y además se sirve del tema educativo, y ahora cómo se sirve del guión, ¿no? Del trabajo propiamente de construcción cinematográfica, ¿no? Y complementariamente, redondeando un poco de esta diversidad de lenguajes que confluyen alrededor del trabajo del creador, cómo se sirve de la poesía, ¿no? Porque tú sabes que Luchito decía, yo soy narrador, claro, él leí pasos, aportes y las técnicas y todo, y sin despreciar la técnica, iba sobre todo
a lo que surgía con esa fuerza de fulgurante, de ebullición de las pasiones humanas, ¿no? La poesía. Él decía, a mí no me creen, pero yo leo más poesía que narrativa. Y si uno lee ya de manera ascensional toda su producción narrativa, en ese caso, la poesía está presente en toda su producción, ¿no? Es bárbara el peso de la poesía, de la atmósfera poética que hay incluso desde Los Hijos del Orden, que es una novela muy lenta, muy arisca, pero hay bastante poesía. Eso es cierto. El tema de la presencia de la poesía en Lucho Urteaga todavía es un tema para explorar. Recuerdo la experiencia poética que tenía Juan Rulfo para la escritura de su narrativa. Juan Rulfo, por ejemplo, era un poeta por excelencia, ¿no? Mejor que muchos poetas, pero su preferencia era la narrativa. Lo mismo con Juan Carlos Onetti, ¿no? Era un poeta de marca mayor, de lejos superior a Borges y a tantas otras gentes sobrevaloradas, y Onetti te creaba una prosa maravillosa. Creo que lo mismo ocurre con Lucho Urteaga. Su conciencia poética es extraordinaria. La última versión que leí de Los Hijos del Orden me dejó sorprendidísimo, porque no se trata de una poesía que descansa en la retórica, sino descansa en la intensidad de la frase, en la intensidad de la vida de los personajes. Es decir, es una poesía subsumida en la narrativa, ¿no? Lo que le da una trascendencia de otro tipo. Así que esa es una página abierta. Pero volvamos a la Amazonía, Jorge. Hay otro elemento que me gustaría resaltar, es su manejo de la recopilación de la tradición oral. Sobre esto, antes de tocar el tema, que está aquí en el universo sagrado principalmente, quiero decirte algunas palabras sobre la recopilación. La recopilación significa la recolección, ¿no? La reunión y generalmente la traducción al castellano de los cuentos populares que tienen todos los pueblos del Perú, andinos, amazónicos, costeños, etc. Lo malo, porque siempre hay algo malo en esto cuando se trata de otros autores, lo malo es que la mayoría de recopiladores se ha publicado como si ellos fueran los autores de esas tradiciones, ¿no? Lo vemos en cantidad. Es una forma de apropiación que no respeta el origen. Porque es un saqueo, ¿no? Es un saqueo, sí, tremendo, y que lo tienen autores muy conocidos. Ya te cité algunos hace rato, pero ahora también lo siguen haciendo, y por eso es importante saber que recopilar es recoger la creación de otros, no la nuestra. Y si nosotros queremos publicar algún libro de recopilación, el autor, el que recopila, debe aparecer siempre como el recopilador, ¿no? Hay una etapa adicional a la simple recopilación, que es una suerte de recreación. Es decir, basándote en la recopilación, haces una recreación de esas mismas historias que se modifican, que se cambian. En el fondo, toda la tradición oral no es otra cosa que una recreación constante. Lo que se cuenta hoy no es lo mismo que se contaba hace 100 años o hace 1000 años, ¿no? Siempre cambia. Una de esas formas de recopilación, pero especialmente de recreación de la historia creada por los shipibos, que el mismo Lucho Urteaga describe de esta manera, es precisamente el universo sagrado, ¿no? Del mundo shipibo. Esta es una recreación, no es una simple recopilación. Es una recreación porque recoge la tradición oral shipiba, pero al mismo tiempo la reconstruye, le da elementos formales, modernos, para que el cuento quede en un nivel de perfección casi nunca visto en el Perú. Eso es extraordinario y hace que estas historias tengan un vuelo modernísimo. Yo le preguntaba, Lucho, pero ¿qué tanto has aportado tú? Me decía, bueno, una cosa pequeña, formal, pero observa lo siguiente. A veces estaba redactando la historia y se daba cuenta que faltaba un elemento en la historia. Y preguntaba a medio mundo y nadie podía responderle. Entonces lo que hacía era emprender un viaje
agarraba una canoa cuando vivía en el Ucayali y se iba 1 o 2 días de viaje hasta encontrar al viejo narrador Shipibo. Y solo él, ese viejo narrador Shipibo, sabía lo que debería seguir la historia, ¿no? Y yo le digo, ¿y no podías preguntar a otro Shipibo? No, dice, ¿esos qué van a saber? El sabio, el Moeraya, él es el que conoce. Lo que nos da también una idea de la institución del narrador. No cualquiera que sabe Shipibo es un gran narrador. No cualquiera que sabe castellano es un gran escritor, evidentemente, ¿no? Y ese descubrimiento de instituciones como el narrador, el hablador que decía Vargas, el palabrero, dicen en Colombia, ¿no? Los palabreros, que eran los en nuestra vida moderna sería el contador de historia, ¿no? El narrador. Entonces, todas esas historias recopiladas están aquí, en el universo sagrado, que provocó una reacción favorable, nada menos que de Eduardo Galeano, ¿no? Que decía, esta es una síntesis poco frecuente. La investigación profunda y el alto lenguaje se unen en un solo vuelo. Justo lo que hablábamos, ¿no? La belleza poética de su lenguaje más la belleza de la ficción originaria. ¿Tú te imaginas la inmensa memoria de la ficción guardada en estas tradiciones orales? Creo que Lucho lo descubrió muy bien, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente. Y creo que eso, primero en la diferenciación entre lo que es recopilación y recreación, que tú has ilustrado bien, y segundo, en esa que creo que es precedente al trabajo con la cultura masónica de Lucho, en esa solidez de Lucho para entender por dónde va el desafío del escritor, en este caso el narrador, en el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, en la necesidad de que el narrador, el escritor, tenga una conciencia cabal, ¿no? De en qué proceso se instala, ¿no? Y Lucho, por ejemplo, ha tenido y tiene páginas maravillosas, ¿no? En donde toda esa riqueza aluvional de historias, en este caso el mundo amazónico, son transferidas al lenguaje literario, no solamente con un alto vuelo poético, ¿no? de ensoñación, ¿no? de conmoción, sino al mismo tiempo de construcción de la frase, ¿no? Es decir, de ese trabajo de cirugía, ¿no? Que hace Lucho, en donde es tanta la certeza, la precisión de las puntadas que da Lucho a ese hilo invisible que es la escritura, para que finalmente la oralidad salga de la manera más diáfana y transparente, ¿no? Es decir, lo que él sostenía, ¿no? El escritor debe invisibilizarse, ¿no? Y dar paso a esa corriente, a ese flujo, ¿no? A esa capacidad de ensoñación que tienen los viejos narradores, los habladores, los cuenteros, en la transferencia que vía el escritor le propicia ya el proceso narrativo, ¿no? Y eso él lo remitía, tú seguramente estás de acuerdo conmigo en eso, a los momentos pues muy primigenios de la especie humana, ¿no? En donde Lucho encontraba ahí el origen del relato. Él hacía un examen integral más o menos de cómo ha desarrollado la humanidad el relato. Asumía que el origen del relato, o sea, la más maravillosa expresión del relato ahora, finalmente, para explicarse en su dimensión, debe sumergirse en el origen de la comunicación humana, en la necesidad de los pobladores originarios para comunicarse, para sorprenderse, para deslumbrarse ante la alta belleza o ante tantos problemas por resolver. Entonces, es cierto, hay un hilo conductor muy, muy importante entre la conciencia del escritor y la realización como fabulador, ¿no? Es verdad. A eso yo quiero añadir, Jorge, en mis propias investigaciones, he encontrado que la tradición oral tiene
miles y miles y miles de años de vigencia, mientras que la literatura escrita es un pequeño apéndice. Así muy sí, pero además de eso, además de la antigüedad, todos los recursos literarios que tiene la literatura escrita fue inventada por la tradición oral. La tradición oral inventó los personajes, inventó los nudos, los desenlaces, los conflictos, los falsos finales, los diálogos distintos, la interrupción de diálogos, todo el flashback con otro nombre, todo fue inventado por la tradición oral, ¿no? La literatura escrita lo que ha hecho es hacer que esos recursos sean más finos, ¿no? Más ricos, más complejos, pero la tradición oral lo inventó todo, a tal punto, Jorge, que incluso lo que nosotros creíamos que se trataba solo de producción hispana cuando llegó al Perú, como las rimas o las melodías rítmicas, en realidad ya habían sido inventadas miles de años antes. La lingüística actual peruana está descubriendo que, por ejemplo, los cantos cacataivos y también los shipibos poseen rima interna, rima inicial y rima posterior. En realidad eso, por ejemplo, echa por tierra cualquier intento de subvaloración de las literaturas orales que además por ahí siempre se cuelan, ¿no? Las propias figuras literarias, ¿no? Todo el arsenal de imaginación que tiene el creador, no a la mano, sino como desafío, tiene su origen finalmente en toda esa riqueza y riqueza milenaria además de las literaturas orales desde antiguo. Así es, y a eso hay que sumar que la capacidad de crear personajes, ¿no? Personajes de la tradición oral es extraordinaria. En la literatura escrita, los personajes pintados así de manera redonda son muy pocos, ¿no? Podemos decirlos contados con los dedos de la mano, pero en la tradición oral, personajes humanos, personajes fantásticos, que son riquísimos, ¿no? Nosotros hemos publicado unos libros, Seres Fantásticos del Perú, de los miles, hemos unos cuantos, porque son muchísimos. Entonces, esa capacidad de creación de la tradición oral es increíble y es lo que nos lleva al último libro del que quisiera hablarte, El arco y la flecha. El arco y la flecha. Por mucho tiempo pensé que este era el mejor libro de cuentos que se ha hecho en el Perú, ¿no? Yo dudaba entre El arco y la flecha y Los ilegítimos de Ildebrando Pérez Guaranja, pero la belleza de las historias de este libro, con la belleza de la creación de los personajes y la nominación de los personajes, es increíble. El personaje se llama, por ejemplo, Viento Leve, Nube Errante, y así, pero son la traducción de los nombres shipibos. ¿Tú te imaginas cómo son los nombres andinos en quechua traducidos al castellano? Amaru sería serpiente resplandeciente, el otro sería, en fin, son nombres bellísimos que Lucho rescata para mostrarnos en estos cuentos algo que hizo, yo sospecho que emocionó a Miguel Gutiérrez, ¿no? Miguel Gutiérrez comparó este libro con lo mejor del cuento universal. Lo comparó nada menos con Los dublineses de Joyce, con El llano en llamas de Rulfo, con Caballería Roja de Isaac Babel, en fin, con las primeras historias de Guimarães Rosa, Stevenson, Kipling, London. Es decir, está colocando este libro a un nivel que ningún otro libro peruano ha sido colocado, ¿no? La belleza más grande, la perfección de la imagen. ¿Tú qué tienes que decir? Imagino que mantienes la misma emoción también. Mira, con Lucho trabajamos esto, así como Los Hijos del Orden, en la edición de Artidea, y como Una llama en el viento, trabajamos la versión final del Arco y la Flecha, de los cuentos del Arco y la Flecha, en la casita de Moyobamba que tú has conocido, en la Macintosh viejita que teníamos, en largas jornadas, en donde Lucho, pues, investido de un arsenal quirúrgico, no le daba
ningún centímetro de respiración al lenguaje, ¿no? En realidad era una batalla así, cuerpo a cuerpo con el lenguaje. Y lo maravilloso aquí es que todo ese rigor, ¿no? Que hay en la construcción del lenguaje poético tan fuerte en el arco y la flecha, aquí no se nota. O sea, esas perezas, ¿no? Que te demanda el trabajo de orfebre, de esfuerzo, una especie de trabajo agónico, ¿no? Con el lenguaje, finalmente en su realización ya final fluye, ¿no? Fluye. La magnífica. ¿No? Y además es maravilloso, ¿no? De eso han pasado ya pues prácticamente 25 años y yo sigo maravillándome cada vez que leo y releo los cuentos del arco y la flecha, sigo maravillándome con más allá de la historia, que es las historias que son alucinantes, ¿no? Los nombres de los personajes que son una maravilla. En el mundo andino, por ejemplo, algo de eso percibimos en los poemas, en algunos relatos, una narrativa de Arguedas, pero también en su poesía en Catatay. Pero aquí, en el arco y la flecha, hay una especie de, vamos a darnos la licencia, ¿no? De arsenal, ¿no? De nombres poéticos, de personajes concretos en la historia. Y entonces todo el conjunto de cuentos es una maravilla, un resplandor enorme, ¿no? Es, digamos, pues, la poesía transferida al lenguaje narrativo, ¿no? Para los que no hayan leído este libro, El arco y la flecha, podemos decir que se trata de cuentos donde todos los personajes son shipibos, donde todas las historias son shipibas, pero son cuentos absolutamente creados por Lucho Urteaga, no pertenecen a la tradición oral, sino son totalmente inventados, lo que nos lleva a una suerte de sorpresa, porque por primera vez, creo, en la literatura peruana estamos viendo que un mundo distinto del mundo hispánico que nosotros conocemos es protagonista como personajes, como historias de una obra literaria de primer nivel. Hay un cuento aquí que me emocionó. Yo estoy viejo para emocionarme por estas cosas, pero es una travesía. Ese cuento Travesía la leí con el corazón en la mano, porque es la historia de un grupo de shipibos, disculpen el spoiler, pero vale la pena, ¿no? Un grupo de shipibos que ya sufren, ya no hay casa, ya no hay frutos que recolectar, y mandan a un grupo de avanzada a buscar otro lugar donde la comunidad pueda trasladarse. Así que este grupo de avanzada va por ríos peligrosos hasta que llegan a un lugar hermoso donde hay frutos, donde hay una laguna, y dicen, este es el paraíso, ¿cómo hemos llegado aquí? Bueno, no dicen eso, yo lo digo. Y cuando creen que ya por fin han encontrado la paz y la abundancia, descubren que están rodeados por ese otro personaje, inédito también para las letras peruanas, que es el perro salvaje de la selva. El perro salvaje, que había manadas de perros salvajes repartidos en la selva todavía, y que los persiguen y los hacen huir, ¿no? Y ahí no termina, hay todavía otro final, pero que la idea de un cuento independiente, redondo, donde no falta ni sobra nada, es decir, el cuento perfecto por esencia, está construido allí con esa aparente simplicidad del lenguaje, pero detrás de eso es un arsenal inmenso de técnicas, de recursos, de sabiduría, ¿no es cierto, Jorge? Yo creo, Ricardo, la verdad que, claro, Miguel Gutiérrez seguramente escribió ese texto maravillado, pero al final no exageró, ¿eh? La verdad no exageró. Si cogemos un poco de distancia del afecto que le tenemos a Lucho y a su creación y comenzamos a revisar un poquito más de filo, ¿no? Siendo un poco más incisivos, en realidad es difícil encontrarle vacíos a la
la historia, al lenguaje, ¿no? A la fluidez, ¿no? de la escritura de Lucho, ¿no? Entonces, yo creo, y no me parece exagerado decir que en realidad El arco y la flecha es un clásico del cuento nacional. Y no tiene, por ejemplo, tú comparas, hablando, por ejemplo, de las travesías en la naturaleza, en los lagos, en los ríos, en la espesura, con los cuentos de Horacio Quiroga, que son otra cosa, son distintos, pero la intensidad va por ahí, ¿no? La intensidad dramática, la atmósfera lírica, el vuelo creador y finalmente lo que queda, ¿no? Lo que queda en el lector, una cosa sublime que se integra pues a lo que uno ya tiene para adelante en la vida, lo hace incomparable, ¿no? Y lo hace distinto a cualquier otro tipo de relatos que uno pueda leer, ¿no? Que uno pueda acceder. A mí me parece francamente que no exageró Gutiérrez al hacer esas comparaciones con Rulfo, con Guimarães, ¿no? Con Joyce. Así es, y son cuentos para ser leídos por cualquier lector. La transparencia de su lenguaje y la prioridad sobre la ficción y la anécdota es extraordinaria. No es el típico cuento retórico al que estamos acostumbrados con el peso colonial que todavía tiene nuestra narrativa, sino son cuentos modernos, transparentes, ágiles. Creo que es un clásico, como tú dices, definitivamente. Jorge, y ahora paso a contarte la pequeña primicia. Yo sé que Katia nos está viendo. Katia es la hija de Lucho Urteaga, que ha venido desde Suecia, ¿no? Por el fallecimiento de su papá, Julián también, y Hedy, a quien va todo nuestro cariño y nuestro abrazo. Julián sobre todo, me ha contado una pequeña sorpresa que me dejó alegremente feliz dentro de toda la mala noticia de la partida de Lucho. Y es que en los últimos meses, en los últimos tiempos, Lucho estuvo trabajando una novela inédita, otra novela. ¿Sí? Así que la noticia es esa, logró terminar esa novela, la trabajó con Julián, ¿sí? Y es una novela, digamos, andina, es una novela ambientada en sus propios antepasados de Cajamarca, en una de las poblaciones cercanas a Cajamarca, donde estuvo el abuelo, la abuela, la bisabuela. Y no te doy más datos porque no lo he leído. Julián ha pedido un poco de tiempo, que se calmen las aguas para que él mismo pueda releerlo, y después ya veríamos cómo publicar esta nueva novela inédita de Lucho Urteaga. ¿Qué te parece la primicia? Olvídate, mira, genial, ¿eh? Genial, porque al reclamo del lector más o menos amplio de Lucho, de los lectores que esperaban una nueva creación pues narrativa de él, ¿no? Un libro de cuentos, una novela o la novela de estos tiempos. Pero Lucho, impasible, un poco que se hacía el ojo y los mandaba al desvío, ¿no? Y como seguía produciendo, seguía asombrándonos con algunas cuestiones de tipo educativo, finalmente asumíamos que era la opción, ¿no? Pero ya teníamos algunas señales con ese guión, por ejemplo, que hemos mencionado hace rato, ¿no? O sea, algo tenía que traerse entre manos. Y si ha terminado la novela que me cuentas, ya formidable, es decir, para nosotros es una notición, ¿no? La saga formidable. O de los Cabrera, mejor dicho. Claro. Y entonces, de hecho, pues, que es, para nosotros es una noticia muy buena, buenísima, ¿no? Y ahí estaremos, pues, en el desafío de darle foco, el más posible para que ya no llegue, pues, a sus amigos solamente, ¿no? Sino que llegue un lector unánime, multitudinario, como es el que merece, ¿no? Acceder a la creación de Lucho. Así es. Yo estuve trabajando, Jorge, con Lucho, la edición de sus cuentos completos, de sus cuentos amazónicos, que iba a reunir todos los
económica, la pandemia y todo detuvo este proceso. Así que hay por allí una deuda todavía por cumplir. A eso sumamos el guión que tú tienes y la nueva novela que nos han sorprendido. Entonces, Jorge, creo que hemos hablado bastante de manera especial, con mucho cariño, de la obra de Lucho. Tus últimas palabras para despedirnos de esta primera jornada, Jorge. Bueno, en realidad, nuevamente, mi gratitud, Ricardo, por ser parte de esta inauguración del octavo coloquio, que ya es una institución de las más importantes ya acá en el país, y por hacerlo precisamente con ese espacio de más que reconocimiento, un espacio de cariño, ¿no? de aprecio, de esa relación afectiva profunda que hay con la figura integral del Lucho, ¿no? Y por extensión con su familia, ¿no? Es un privilegio realmente para nosotros acceder al mundo integral de Lucho Urteaga, en mi opinión, un paradigma, ¿no? del creador popular en el Perú. Te agradezco nuevamente y sí, pues, tenemos ante nosotros el desafío de publicar todo lo que es Lucho Urteaga, darle el mayor espacio posible y convocar a nuestros amigos y a través de nuestros amigos a todos los amigos posibles, a todos los lectores posibles, a disfrutar y maravillarse y a crecer también con la extraordinaria obra integral de Luchito Urteaga. Así es, Jorge, así es. Estamos encaminados en eso. Bueno, te agradezco. Un gran abrazo desde aquí. Creo que hemos empezado con buen pie. Esta es la primera vez que organizo algo virtual, así que los nervios, ser primerísimo. Está bien, es un punto de partida formidable. Sí, y entonces nosotros continuamos con la segunda parte de este coloquio de literatura masónica a las 5:30.